Imagina que todos tus problemas, tus miedos, tus bloqueos tengan raíces mucho más profundas de lo que tú te imaginas. ¿Y qué me responderías tú si yo te dijera que esos problemas, esos patrones que se repiten, están conectados a tu historia familiar, a los que estuvieron antes que tú? Hayas o no conocido, hayas o no sabido quiénes fueron, detrás de ti hay una historia, muchas historias de tus ancestros, los que te anteceden. Y eso nos dice realmente que hay muchas de las cosas que heredamos, que traemos, que corresponden a ese linaje. Yo soy la última puntada de este tejido, o mis hijos, si tienes hijos, son la última puntada de este tejido, de una gran alfombra que la han tejido muchos detrás de ti, y que a lo mejor esas puntadas que hay detrás en ese tejido se han salido, se han reventado, se han perdido, se han distorsionado, y eso tiene que ver con la construcción de ese tejido completo en que tú eres la última puntada. Por eso todo lo que haya pasado durante la ejecución, la elaboración del tejido tiene que ver contigo, porque cambió la disposición, la forma, quizás el color, muchas cosas que suceden. Entonces, hoy un tema muy interesante desde descubrir esos secretos del alma, también que tengas la posibilidad de preguntar, de que interactuemos en eso que es tu vida, tu propia historia, y empezamos a entender. El espacio de las constelaciones familiares es un mundo. Imagínate, es como un gran iceberg, el iceberg el que hundió el Titanic. Ese iceberg solamente se ve una punta. Esa punta es lo que tú logras entender, saber, reconocer. Esa punta de ese iceberg es lo que solamente tú tienes de conocimiento. Pero allá abajo, que es lo que hundió el Titanic, es toda esa concentración de información tuya, de tus experiencias, quizás hasta de otras vidas, pero también está la información de tus ancestros, los que estuvieron antes que tú, y que todo tiene que ver con lo mismo. Sea que lo veas o no, ahí está. Y eso que está dentro, que tiene la mayor parte de lo que tú eres, está muy profundo, y muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que realmente nos gobierna, qué es lo que realmente nos sostiene. Entonces, ¿qué tal que esos miedos, que esos patrones que repites, que esas parejas que tú eliges y que se parecen, que lo único que cambian son los nombres, el estatus, pero que son iguales en su carácter, en su forma, que actúan igual, parecido, esos patrones que repites en las dinámicas de dinero, lo que te pasa con tus inversiones, con tus proyectos, con tus negocios, en el trabajo, te sales de un trabajo y renuncias porque no aguantas a tu jefe y te vas para otro trabajo y te das cuenta que tus jefes son parecidos o peores que los que tenías según tu criterio y percepción. ¿Qué tal que estés repitiendo patrones con tu familia, con tus amigos? ¿Qué tal que te estés dando cuenta que te pasa siempre lo mismo, pero con diferentes personas y en diferentes aspectos? ¿Qué tal que te des cuenta que estás repitiendo las mismas enfermedades de tu familia? Que entonces se nos generalizó, como se nos volvió paisaje, de que pues si todos son diabéticos, pues es normal que la familia sea diabético. No, esa generalidad, eso que se repite, lo que nos está diciendo es que hay algo más profundo y de fondo, y que tiene solución en ese autodescubrimiento de esas experiencias pasadas no resueltas. Todo lo que no hayan resuelto tus ancestros, tus papás, tus abuelos, los que estuvieron detrás, lo que no resolvieron, lo que vivieron y causó daño, lo que vivieron y les causó daño, pero no lo pudieron superar, las generaciones subsiguientes tendrán que repetirlo, volverlo a vivir,
volverlo a enfrentar, a afrontar y superarlo, sanarlo, cortarlo. Me encantaría hacerte spoiler de la serie Mi Otra Yo, pero por favor, si te gustan estos temas, ve a mirarla. Te garantizo que vas a sentir que te has hecho una terapia profunda personal y que diste el primer paso de toda sanación consciente en una persona, de autodescubrimiento. Y es darse cuenta que hay algo que parece que se normalizó, que se cree que es natural que suceda y resulta que no. Todo lo que te saque de ese estado de felicidad, de paz interior, de entrega, de satisfacción, de abundancia, de bienestar, tiene una experiencia, una situación no resuelta y que te saca de ese camino que fue el que realmente vinimos a experimentar, desde el amor, desde el bienestar, desde la luz. Te voy a contar primeramente, para quien no ha tenido de pronto algún contacto con las constelaciones, mi medicina. No sé, ya te voy a contar una de tantas historias que atiendo todos los días a través de ese tablero de juegos donde descubrimos esa historia que hay que ver, que corresponde ver en ese momento para tu sanación y liberación. Te voy a contar una de esas historias, te voy a contar esas historias que vienen con las personas normales que vienen y dicen: yo no quiero más de lo mismo, yo no quiero seguir repitiendo de lo mismo. Y cuando vemos esa historia a través de la constelación, que es un campo mágico, entramos literalmente a un portal. Entonces, ¿qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones son una técnica terapéutica que nace por Bert Hellinger, un alemán, una persona entregada al servicio, que trabajó muchos años en comunidades desde una parte más pastoral y se retira a hacer un trabajo de investigación tomando muchos otros conocimientos y entendiendo qué pasa con la información que viene de nuestros ancestros y cómo impacta esta información, estas historias, estas experiencias en las personas. Entonces, las constelaciones familiares son una técnica que nos permite descubrir, entender, dar claridad a mis bloqueos actuales, a mi escasez, a mis problemas en las relaciones de pareja, a mis problemas de salud, a través de entender la historia, lo que yo vengo cargando, lo que vengo repitiendo de manera consciente o inconsciente de mis ancestros. Así tú no quieras mirar a tu familia, así no quieras reconocer de dónde vienes, la historia estará en ti. A veces llegan a los espacios y me dicen: es que yo no tengo nada con mi papá porque mi papá nunca estuvo, o mi mamá, o yo no tuve papás, o yo crecí en un orfanato, o yo qué sé yo. Pero siempre le digo a las personas: así tú no hayas conocido a tu papá o a tu mamá, o hayas tenido una experiencia horrible con ellos, ¿sí? Siempre ellos estarán dentro de ti. Tú eres ellos. Mucho de esa información está en ti, viaja contigo. Así te rehuses, así no la quieras ver, así pelees con la información, tú tienes tanto de tu padre como de tu madre. E independiente como haya sido tu experiencia, están en ti. Mucha de la forma como eres corresponde a tu papá o a tu mamá. Y entre más te resistas a aceptar esta verdad, esta realidad, más persistirá esos patrones inconscientes, esas lealtades ciegas a tus ancestros que te llevarán a repetir, que te llevarán a vivir la misma historia, a pasar por las mismas emociones, hasta que alguien de ese árbol lo haga diferente y corte, y por el árbol corte todas las experiencias que no fueron. Llega un caballero a este espacio de constelación con una situación y es probable que otras personas de tus entornos lo hayas visto, lo hayas vivido, lo hayas escuchado. Este hombre tenía una situación con la infidelidad.
Él llega a consulta a hacerse la constelación porque él dice, tengo una familia feliz, tengo todo lo que podría querer una persona en familia, tengo una hermosa esposa, vivo muy bien con ella, soy muy feliz, me hace muy feliz, nuestros hijos son hermosos, tengo un buen trabajo, o sea, tengo una vida que muchas personas quisieran tener, quisieran vivir, pero tengo un problema y se repite. Y es que cuando en el mejor momento de la historia, donde estoy mejor con mi esposa, donde la estamos pasando bien, donde estamos construyendo esta historia juntos, a mí me da un deseo inmesurable, un deseo desbordado por ir a conocer a alguien. Y eso me mortifica. Y eso me vuelve nada, me decía él. Eso me llena de culpas. Y cuando pasa eso, y cuando soy infiel, y cuando me voy con una chica, y cuando pasan cosas con la chica que no son nada estables ni profundas, son de paso, porque a mí me da un deseo de tener algo con otra persona, pero no soy capaz de dejar a mi esposa. Pero cuando llego a mi casa, miro a mis hijos, miro a mi esposa, yo quisiera que me tragara la tierra, decía él, yo quisiera que me tragara porque me siento muy mal. Adicional, porque tenía una percepción de que cuando eso pasaba, aunque sentía un impulso inmenso por hacerlo, se sentía muy sucio. Y él decía, y siempre que llegaba a casa después de que pasaba algo con alguien, yo tenía la necesidad imperante de bañarme, que hasta mi esposa me decía que por qué hacía eso, porque le parecía raro, no era dentro de mis hábitos y costumbres. Es probable que hayamos visto historias parecidas o lo hayamos vivido, pero nunca las historias son iguales, porque cada persona tiene su propia historia. Incluso si hablando desde las constelaciones yo constelara a dos gemelos, dos mellizos, créeme, aunque hayan nacido en las mismas condiciones, hayan sido criados igualitos, parecidos, aunque se parezcan físicamente, sus historias, su experiencia y su aprendizaje es diferente y van a tener condiciones aunque tengan lo mismo. Por eso es muy fácil compararnos y nos comparamos y decimos, pero mira que él hizo lo mismo, estudió lo mismo, mira que ella, y a ella le va mejor y a mí me va joder, me va supremamente mal. Y no va en eso, es que cada experiencia, cada plan del alma es diferente. Todos vivimos a pasar experiencias diferentes. Entonces yo no puedo compararme y mucho menos juzgar a los demás por lo que yo estoy percibiendo desde mi subjetividad, de lo que yo creo que es la vida, de lo que yo percibo del otro en su historia. No puedo ni compararme ni juzgar, de verdad pierdo el tiempo. Perdemos mucha energía haciendo eso porque todo va a un campo de suposición. Y la suposición, el 99% es equivocada. Entonces, aquí hay un patrón que se repite en este personaje. Hay un patrón y de eso se trata este tema cuando yo descubro los secretos del alma. Y es que lo primero es que me dé cuenta que hay algo que se repite y que supuestamente yo no tengo control. Unas repeticiones que se va dando en la historia con la misma persona o con otras personas. Y eso ahí ya me está marcando que eso que se está repitiendo como un patrón es una lealtad, es algo que yo siento que tengo que repetir porque hago parte de ese equipo que se llama familia. Y como los equipos y los hinchas cuando se ponen la camiseta se ponen tristes o felices cuando su equipo gana o pierde, lo mismo pasa en la familia, eso se llaman lealtades. Si mi familia ha sido infeliz por lealtad de manera inconsciente, yo tengo que ser infeliz porque mi familia no ha sido feliz. Y ahí es donde yo ciegamente empiezo a repetir las historias de mis ancestros. Aquí hay un patrón en este ejemplo que te pongo. El patrón es la infidelidad, el patrón es que no lo puede controlar y el patrón es que siempre pasa, que no hay momento en que no y que siempre se repite y que yo sé que se está repitiendo. Las constelaciones es un juego, es una dinámica.
la cual tú sí que a través de unos muñequitos o cualquier elemento o personas, porque también se hace presencial, nos va revelando la dinámica, cómo fue la historia de tu familia, cómo era que resolvían o se movían y por eso tú lo aprendiste. Que la dinámica era que mamá y papá siempre estuvieron juntos para esta escena. Mamá y papá siempre estuvieron juntos, pero papá se dedicaba a hacer todo lo posible para que mamá fuera feliz. Fue un muy buen hombre, un hombre muy trabajador que se esforzó muchísimo para darle lo que su esposa requería y sus hijos también. Le dio mucho gusto a mamá, decía el consultante, pero mamá le era infiel a papá. Y cuando papá estaba en el mejor momento, cuando papá la trataba mucho mejor, cuando papá le hacía regalos extraordinarios, cuando papá, y en su historia él me contaba y me decía, recuerdo una vez cuando papá le compró la casa a mamá, porque era uno de los grandes sueños de mamá, y cuando le compra la casa a mamá, esa misma noche no amanece en la casa. Y dice, y ver el dolor de mi papá, porque mi papá sabía lo que pasaba y mi papá hacía todo lo posible para que ella estuviera bien, para que ella no se fuera de casa. Y esa misma noche se fue y él dice, yo recuerdo el rostro de papá completamente desfigurado del dolor y la tristeza y mamá no amaneció, mamá se fue de la casa ese día a pasarlo con otra persona. Entonces la infidelidad era un juego que él veía, pero también veía a un papá que hacía todo lo posible por retener a mamá, por tenerla bien. ¿Qué pasa con esto? Esa es su observación del mundo. Y él por lealtad, cuando está en el mejor momento con su familia, con su esposa, inconscientemente ligado a la lealtad con mamá porque fue la experiencia, inconscientemente repite el patrón y él tiene desesperadamente que ir a buscar con quién tener una noche loca, un momento en el que él se sienta y después la culpa, porque lo tiene todo, no aprecia lo que tiene porque no hay que le llene su vacío. Claro, de fondo aquí, que también lo dice la constelación, mamá tenía un vacío enorme con su papá. Entonces mire la historia, cómo se va ligando, cómo se va tejiendo. Por eso es un gran tejido las constelaciones familiares. Tú eres la última puntada, pero no sabes cómo se ha tejido, cómo se ha cosido toda esa información, esa historia que también tiene que ver contigo, porque tú haces parte de ese tapete. Entonces, eso nos revela, ese espacio de constelación nos revela que era una lealtad a su mamá, a su papá, en no ser capaz de controlar eso porque lo había aprendido y porque tenía que vivir la experiencia tanto de lo que sentía papá por no ser feliz y por no ser suficiente. Entonces ahí se abría otra línea con papá, porque papá no fue suficiente, porque papá en esa historia le exigía demasiado al hijo y el hijo nunca era suficiente. Entonces papá venía con un vacío suficiente de que no daba abasto, de que todo lo que hacía nunca iba a alcanzar a llenar al otro porque no lo hizo con papá, y mamá venía con un vacío también de su historia de no valorarse porque su mamá no se dio valor ante su papá. Entonces, como no había valor, mamá aprendió que quien quisiera poseerla físicamente, tener un rato, quien le dijera algo bello, bonito, la valoraba y ahí ella entregaba su dignidad. Todo eso lo dice un tablero con muñequitos. Y no es los muñequitos ni el tablero, eres tú a través de esa expresión de los muñecos. ¿Qué hace el constelador? Traduce, interpreta y afortunadamente seguramente muchos consteladores todos tenemos muchos dones, y dentro de mis regalos que me ha dado la vida también poder intuir y leer y ver más allá
esa información que está ahí. Entonces, ¿por qué se repite este patrón en este caso? Porque tenemos lealtades ciegas a esos ancestros. Hay una historia detrás de ti, que la veas o no, la sepas o no, tienen todo que ver con lo que hoy te sucede, con tus problemas de pareja, con tus problemas financieros, con tus problemas de salud, porque se repiten. Entonces, cada alma, cada ser, tú estás conectado profundamente con tu sistema familiar, hayas estado o no hayas estado. Hay muchas cargas emocionales que por generaciones se repiten y directamente tienen que ver con tu bienestar emocional. Por eso el autoconocerse va de la mano con ese bienestar emocional, con ser esa mejor versión y sentirme bien ante la vida. Todos esos patrones que se repiten, consciente o inconscientemente, van ligados a esa historia. Y hagamos un ejercicio maravilloso, mágico, y es que cierres los ojos en este momento y pienses en tu familia. Pon de frente a ti a tu papá y a tu mamá. Y simplemente pregúntate, papá y mamá, ¿qué estoy repitiendo de ustedes? ¿Qué vi en ustedes que yo también ahora lo estoy haciendo? Escucha. Ahí te invito a que lo hagas unos segunditos, cierra los ojos y pregunta. Y ese es el primer paso para descubrir los secretos de tu alma. Invitación: verse la serie Mi Otra Yo. Empiece por la primera, es una miniserie, cada temporada tiene 8 capítulos. Miras esa serie, está en Netflix, Mi Otra Yo, te va a hacer mucho sentido, además que te va a responder muchas preguntas. Y también porque me encantaría que sintieras, observaras y vieras mi medicina. Mi medicina son las constelaciones familiares, porque yo como terapeuta de bienestar emocional, entre mis herramientas están las constelaciones. ¿Por qué? Porque me ayudan a ver lo que no has visto conscientemente para que puedas trabajarlo y ser esa mejor versión, autoconocerte, descubrir tu alma, esos secretos, para que puedas ser la persona que deseas ser en bienestar. Es empezar a mirar cuál es el patrón, qué es lo que se repite en las relaciones, por qué terminan las relaciones, cómo se comporta, cómo te comportas tú y cómo se comportó el otro en las relaciones. Y eso que ves ahí, llévalo a la primera pareja que tú conociste en tu vida, tu papá y tu mamá. Y si no los conociste como pareja, mucha más información, porque no hay referente de pareja y lo que tú crees que es una pareja se disoció al no tenerlo, y eso también se repite. ¿De dónde viene esto? Para verlo y entenderlo, además que es mágico. Cuando tú te constelas y ves tu historia, ahí entra la física cuántica. ¿Y qué dice la física cuántica? El observador puede transformar lo observado, por eso las constelaciones son tan mágicas. Porque ahí, cuando tú ves el juego de tu vida, de tu historia, de tus ancestros, lo modificas, porque lo haces conscientes, lo puedes movilizar. Por eso se dice que hay que ir al pasado solo para cambiar el futuro, no para quedarse uno ahí quejándose, victimizándose, maldiciendo lo que viví. Eso fue perfecto. Pero si vas al pasado, es para transformar tu futuro. Pues me encuentro preguntándome por qué es tan difícil tener una relación. Generalmente eso es un patrón repetido. En tus ancestros, en tus ancestras, fue muy difícil tener una relación, o porque tuvieron una situación, o porque el papá no dejaba que las mujeres tuvieran una relación, o porque las casaban los ancestros de nosotros. Era muy difícil tener
realmente relaciones desde el amor, eran por conveniencia, era por negocio, era muy complejo. Sociedades muy machistas anteriormente, pues todavía se ven indicios como todo, pero eran más marcadas anteriormente. Entonces cuando eso parece, es que es difícil tener una relación, eso es un patrón. Y ese patrón tiene una respuesta. Ve a mirar en tus ancestros para quien fue muy difícil tener una relación. Y esa dificultad es que los marca. Tuvieron situaciones catastróficas, no pudieron tener hijos, tuvieron muchas parejas. Toda historia. Por eso hay que ir a mirar la historia. Porque el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Las constelaciones nos permiten ver, entender el origen y la raíz. Y ese es un primer paso para hacer un proceso de sanación, de transitar esa enfermedad de una manera más consciente. Entonces, ¿qué hace la constelación? Te permite que te des cuenta a quién eres obediente, a quién le estás repitiendo, de qué no te habías dado cuenta. Ese ver, darte cuenta. Cuando uno ya se da cuenta, yo siempre digo en los procesos, porque una constelación generalmente va apoyada de un proceso corto, pero que permita cerrar ese proceso. Les digo, aquí va el 50% del proceso. Usted ya sabe, ya no quiere hablar nada. Venga, trabaje lo que ya viste que no está funcionando. Y es supremamente fácil. Es un primer paso. Aquí dice, la bisabuela paterna de mis hijas murió en el parto. Y mi hija mayor no pudo tener hijos. Y las otras primas también. Uy, sí, eso es constante. Porque puede ser o que se perdieron muchos hijos en los partos, o las bisabuelas, las tatarabuelas tenían hijos sacudiendo la cobija, les tocó muy duro a esas ancestras, pobres mujeres, porque así era. Y entonces o se perdían mucho o sufrían mucho, y ese dolor y ese sufrimiento iba pasando por generaciones. Ahí es donde se podan los árboles también. Eso lo dice la constelación según tu historia. Pero ahí es donde se podan los árboles, porque hay tanto sufrimiento que el árbol empieza a podarse y se poda. El árbol, me refiero a tu historia, a tus ancestros. La asociación con el árbol es porque el fruto, que eres tú, lo último que llega, da frutos o no da frutos dependiendo de las ramas, del tallo y de las raíces. Por eso hablamos del árbol. Unas buenas raíces sanas van a dar muy buenos frutos. Entonces, si no damos buenos frutos, es porque hay que ir a tratar las raíces, a revisar, a buscar en la historia dónde no se nutrió, dónde nos separamos de las raíces. Si un árbol sin raíces, pues no sobrevive, se va a caer. Recuerda que todos los temas de salud y eso, lo primero, obviamente, el cuerpo. O sea, el médico, que es el médico del cuerpo. Entonces uno va donde el médico a revisar. Cuando el médico te da un diagnóstico es maravilloso, porque ese diagnóstico nos permite entender qué es lo que tu ser te está diciendo que no resuelves, y tu cuerpo te grita, porque lo que la mente calla, el cuerpo grita. Entonces, siempre la primera medida de responsabilidad es atenderte con el médico y hacer todo. Ir a un proceso terapéutico holístico no te quita la responsabilidad de atenderte médicamente. Mucho cuidado. Esto nos ayuda a que ese tránsito por esa enfermedad, esa situación, pase rápido. Nos ayuda, porque si hacemos consciente, ya el cuerpo no tiene que darte esa enfermedad para que tú entiendas. Entonces ya te alivias. Porque si usted ya entendió para qué le dio esa enfermedad, para qué va a seguir sufriendo la enfermedad, pasa. Entonces nos ayuda a hacer el tránsito rápido de las enfermedades.